Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Hoy vamos a ir con una nueva edición del programa Doctor Derecho. Vamos a hablar hoy día del Código de Procedimiento Penal, por lo consecuentemente de Derecho Procesal Penal. Entonces vamos a ir en Derecho Procesal Penal, a regirnos un poquito por el Código, que dice en el libro primero: ninguna condena sin juicio previo y proceso legal. Nadie será condenado a sesión alguna si no es por sentencia ejecutoriada y dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Constitución y convenciones y tratados internacionales vigentes. O sea, nadie puede ser condenado sin un proceso. El proceso penal es aquel mecanismo, aquel mecanismo para poder llegar a la averiguación de la verdad y determinar si una persona es culpable o no de un hecho punible que se le haya puesto en cuestión. Entonces, ¿cómo sucede esto? Para que exista la persecución penal única, tiene que existir un hecho punible. El hecho punible es un delito. ¿Por qué es hecho? Porque es un hecho. Luego vamos a hablar del hecho, ¿no? El hecho es un tema grande. Entonces, el hecho punible es hecho porque, digamos, hago algo, digamos, he ido y me he robado, digamos, no sé, dinero. Es un hecho punible porque ese hecho está tipificado en el Código Penal. Es punible, es castigable. Por eso se dice que el Estado tiene el derecho punitivo del Estado, el derecho de castigar los delitos tipificados en el Código Penal. Entonces, es el artículo 1: ninguna condena sin... Nadie te puede agarrar de la cárcel, meter, nadie. Entonces, vamos a ver, si me condena, dice. Entonces, legitimidad, dice el artículo 2: nadie será juzgado por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros órganos jurisdiccionales que los constituyen como órganos. Nadie te puede juzgar, solo el juez, los jueces. Nadie te puede, digamos, hacerse, digamos, al equipo, no sé, digamos, en algún lugar en tu trabajo, alguien que diga: nosotros estamos juzgando, algo así. Tiene que ser solo los jueces te pueden juzgar. Nadie más te puede juzgar. En tu comunidad, que yo te quiera juzgar tu comunidad y meterte, no se puede. En el campo, ni en la ciudad, ni en el campo se puede. Entonces, solo te puede juzgar el juez y los tribunales. Imparcialidad e independencia. Los jueces eran imparciales e independientes, dice. O sea, nadie te puede molestar como juez. Vos eres juez, entonces, digamos, hay interés en algún caso y no puede. Tiene que ser imparcial e independiente. Ese principio es un principio que se puede de imparcialidad, que se respeta. Entonces el juez tiene que ser imparcial en sus decisiones, su sana crítica. Sus actos diciendo debe ser con sana crítica. No puede ejecutar, digamos, con odio, con inocentrismo para desde su punto de visión. Entonces tiene que ser un juez imparcial, o sea, lo que es la verdad, los hechos, las pruebas, todo, y dar una resolución conforme al hecho y dictada por su sana crítica. Entonces, el artículo 4 va de persecución penal única. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias. Entonces, digamos, nadie te puede juzgar, digamos, has cometido un delito, digamos, has estafado. Entonces nadie te puede volver, ya has entrado a la cárcel y nadie te puede volver a juzgar por eso, por esa estafa. Digamos, has salido sobreseído en el proceso de sobreseimiento, andado por estafa y feliz en tu casa cuando vuelven a notificarte. Mala vista, no se puede, Dios, ya has tenido, pues tienes que guardar los papeles, siempre se guardan. Por si acaso, a veces puede haber un homónimo o así, que a veces hay tu mismo nombre, vienen y lo mismo te pueden hacer. Entonces nadie te puede juzgar dos veces. Ya vamos a ir, entonces la calidad de derecho se impone de la incalidad y derechos del imputado. Se considera imputado a quien se le atribuye la comisión de un delito. Entonces el imputado es aquella persona a la que se le atribuye, no es detenido, no es igual detenido. Ahora, toda persona a quien se le atribuye un delito tiene derecho a ser tratada con debido respeto a su dignidad de ser humano. Dice. O sea, digamos, a vos no pueden pisar, no pueden torturarte, no pueden pegarte. Por eso somos humanos, ¿no? La presunción de inocencia. Todo humano será considerado inocente, todo un imputado será considerado como inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. No se podrá obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo y su silencio no será utilizado en su perjuicio. La carga de la prueba corresponde a los acusadores, se prohíbe toda presunción de culpabilidad. En caso de rebelde se publicarán únicamente los datos indispensables para su aprehensión. Entonces todo imputado se considera inocente hasta que un juez en sentencia ejecutoria determine, te atribuya, vos perico de los palotes, el palito de
está sentenciado por el delito de violación, digamos. Listo, ese martillo, pum, quiere decir que ya ha sido sentenciado. Vos eres, listo, vas a ir a la cárcel, o puede dar pues, libertad también. Entonces, el juez es el único que puede decir, entonces, igual te tienen que tratar, así fueras un maleante, igual tienen que tratar con el respeto de ser humano. Lo único que se te priva es el derecho a la locomoción, se te agarran y se te depositan en el penal. Listo, en nada no te pueden pegar, no te pueden tocar, nadie te puede pegar, ¿entienden? Entonces como inocente tiene que ser tratado hasta que no el martillo no suene. ¡Pum! Si no suena el martillo, eres inocente, no se dan cuenta. Si no hay proceso, inocente, si no hay hecho más inocente aún. Otros porque suceden delitos que a veces, digamos, llegan a... Este es el delito de difamación y el otro es calumnia. Calumnia significa cuando ya el fiscal te está dando imputado y puede ser que haya mano negra, ¿no te das cuenta? La difamación es solo decir, digamos, vos eres un ratero, digamos, de boca para afuera. Pero la calumnia ya va, digamos, ya con órgano jurisdiccional, más, digamos, un papel te traen y vos estás, así cínicamente te dan el papel y te dicen que vos eres calumnia. Entonces, es diferente la difamación y calumnia. Luego vamos a ver los delitos. Entonces, se aplica presunción de inocencia, vamos, aplicación de medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Son un conjunto de disposiciones que el juez te aplica para que así tú puedas abstenerte de ciertas conductas y de ciertos lugares. Entonces te da como, digamos, prohibición de tomar alcohol, de concurrir a ciertos lugares. Entonces vamos a las acciones que nacen de los delitos. Las acciones que nacen de los delitos son dos, la acción penal y la acción civil. Entonces vamos a ir con la acción penal. La acción penal, existen dos tipos de acciones. La acción penal pública, que será ejercida dirigida por la investigación por la Fiscalía y la Policía Nacional. Son una serie de delitos que vamos a enumerar, los cuales son de oficio. ¿Cómo se dice de oficio? Acción penal pública, por eso pública porque la Fiscalía te ayuda a investigar y a promover la correspondiente investigación. Entonces, existe la acción penal pública a instancia de parte. Estos son otros delitos los cuales, les hemos dicho hace rato, son presentados no al juez instructor, sino ante el juez de ejecución. Entonces, los juzgados de ejecución son los que ven este tipo de delitos en instancia de parte. Entonces vamos a ir. Entonces, esos tipos de delitos, vamos a ir y la acción penal privada, se ejerce por la víctima. Eso quiere decir que en la acción pública en instancia de parte, le hemos dicho que es ejercida por la Fiscalía, pero tú, digamos, quieres tener más certeza y más seguridad, te contratas un abogado y ejerces la acción penal pública, la acción penal particular, privada. Entonces, esa acción privada la ejerces te contratas un abogado, ¿no ve? A veces la declaración de justicia te hace desconfiar, digamos, de la Fiscalía, porque hay muchos casos, pues. Todos los días hay casos. Si trabajas en juzgado, atiende, ya te está sentado, ya está ligando. Ya está, no, no hay nada, no hay cuando se acabe. Así son, ya están trayendo sorteados los expedientes. Más y más se acumulan, y a veces se pierden, así un montón, un cuarto de expedientes. Entonces tampoco digan que a veces es difícil trabajar en juzgados. La carga procesal es mucha y a veces no se puede. Porque como decirte que yo cuando era pasante, éramos en la auxiliar hasta las 10 de la noche se quedaba. Yo igual le tenía que ayudar, le tenía pues me trataba de escapar lo más posible, pero me agarraba siempre. Las pocas veces que me escapaba era feliz, pero hasta las 10 de la noche hacían quedar sin paga. De pasante, sin pagarte. Tus pasajes te regalaba la gente. 5 o 10 pesitos. A veces no podías pedir nada. Así pasaban los estudiantes de derecho. Entonces, y por eso a veces, digamos, a los que son, siempre llegan a dar 10 pesitos, porque piensas que a los pasantes, los oficiales tienen su plata, tienen que hacer los pasantes.
siempre algo por su pasaje, ¿no? A mí me hubiese gustado que todos me regalen. A veces vienen los abogados bien feos y te gritan, a ver, te voy a denunciar, porque como basura, pues, a todos se van a tratar así. Entonces los pasantes siempre colaboran legal, para su pasaje, para su esto. Entonces vamos a ir así. Los efectos, entonces, de la acción penal a instancia de parte. Son delitos de acción a instancia de parte: abandono de familia, incumplimiento de deberes, abandono de mujer, violación, abuso deshonesto, estupro, rapto impropio, rapto, mira material, corrupción mayor, violencia y acoso político. Fácil. Encuentra un restaurante italiano con terraza exterior y envíaselo a Lucas. Dirección penal privada son de dirección privada, el giro de cheque descubierto. Pública estamos enumerando los cuantos delitos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 delitos que la Fiscalía tiene que, así nomás, de oficio tiene que actuar. Eso quiere decir rápidamente y gratis. Una acción privada son el giro de cheque en descubierto, giro de cheque, desvío de clientela, corrupción, dependencia, apropiación indebida, abuso de confianza, y los delitos contra el honor, la difamación, como dije, entraría en estos delitos contra el honor. Destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de servicios de alimentos, alzamiento de bienes, falencia civil, desalojo, alteración de linderos, perturbación, hartos, son ya más de 14, más de 20. Por eso es difícil, a veces, y es caro, no te das cuenta. A veces todos creemos que la justicia, toditos los delitos, que la fiscalía deben pensar las personas, entonces no es así. Estamos creando que hay delitos públicos a instancia de parte. No, acción privada, digamos. Entonces vamos a ir todos los demás, ahí están los públicos ya. Vamos, hay delito de acción pública en instancia de parte y delito de acción privada. No todos los delitos deben ser así. Y aparte de los dos delitos, existen los delitos que son de oficio, ¿verdad? Como digamos los delitos contra la vida y contra la integridad corporal, como digamos lesiones graves, asesinato, violación de niños y adolescentes. Entonces es de oficio tiene que ir la fiscalización penal pública. Entonces no puedo suspender entre la acción penal pública. Sería, entonces esos delitos vamos a enumerar más tarde los cuantos. Entonces así ve delitos. Entonces la fiscalía no tiene que perseguir todos. Hay instancias de parte, son, digamos, te abandonó a tu familia, allá fuiste, no te puedes fijar la fiscalía. Instancias de parte, no te das cuenta. Más es la acción privada sobre todo. Eso también son, a ver, por eso tienes que tener abogado y es caro, por eso no hay que meterse en problemas. De acción privada, giro de cheque en descubierto, giro de desvío de clientela, si eres empresario, corrupción, dependencia, posesión indebida, abuso de confianza, delitos contra el honor. Esa calumnia es igual privada. Destrucción de cosas para defraudar, alimentos, falencia civil, alteración de perturbación, pues daño simple. El daño calificado debe ser de acción penal pública. Entonces, los demás delitos son de acción pública, dice, ¿ves? Estos no delitos, todos los demás delitos. Ahora vamos a ver los demás delitos. Existen los delitos, un poco para entrar por títulos están divididos. Entonces, los delitos son aquellas conductas que son sancionadas. Entonces, la obligatoriedad, la Fiscalía tiene obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente. Entonces, no obstante, puede ser al juez que prescinda de la ejecución penal uno de los varios hechos de los imputados respecto a alguno de los partícipes en los siguientes casos: cuando se trata de un hecho de escasa relevancia social por afectación mínima de un bien jurídico, cuando el imputado haya sufrido consecuencia del hecho un daño físico o moral más grave que la pena imponerse, cuando la pena que se espera por el delito cuya persecución se prescinde carece de importancia de una pena ya impuesta por otro delito, cuando sea previsible el perdón judicial y cuando la pena el perdón judicial constan 2 años es 2 años de privación de cárcel se dan y perdón judicial y cuando la pena que se espera carezca de importancia con relación de otros delitos, dice. Entonces íbamos yendo con la suspensión condicional del proceso. ¿Qué es la suspensión condicional del proceso? Aquella
aquel beneficio que tiene, en este caso, el, ya el reo, pues, aquel que está en una institución eh, de rehabilitación social, ¿no ve? Entonces él tiene como delitos menores cometidos con una sentencia a 6 años, ellos tienen la suspensión condicional del proceso, siempre y cuando sigas una serie de, vamos a entrar a la ley de ejecución penología más luego. Entonces, cuando solicita al juez, tiene que estar, es una serie condicional, dice, para que te suspenda el proceso, tiene que haber condiciones, ¿entiende? Una serie de condiciones. Entonces, al resolver condiciones, fijar un año de periodo de prueba, entonces determina las condiciones que debe cumplir este plazo. Ya hemos dicho prohibición de cambiar de domicilio, de concurrir a algún lugar, de hablar con los, de tomar, todas esas cosas, de conducir vehículos. Tu chip, tus megas y tus descuentos. Empieza con todo. Activa tu línea Viva. Tu bolsa de siempre ahora no solo viene con más megas y más descuentos, sino también con navegación ilimitada en Viva App. Para navegar, entrar a tus redes y hasta mirar videos sin gastar un solo mega. Descarga la app y pasa de simple a súper. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Entonces ahí vamos haciendo, vamos a seguir viendo, aquí dice justicia comunitaria, dice. Se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros y en contra de otros y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme al derecho consuetudinario indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas establecidas por la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay, en Bolivia existen justicia, diferentes tipos de justicia, justicia como indígena, originaria, campesina y justicia ordinaria. Entonces, la justicia comunitaria es aquella que se rige por las autoridades originarias que ellos llevan, es por sus usos y costumbres que los pueblos originarios eligen a su corregidor, y se ponen unos chicotes, unos ponchos, entonces ellos, de acuerdo a sus costumbres, sancionan y tienen este deslinde jurisdiccional. Eso quiere decir que la Constitución les otorga aplicar justicia de acuerdo a sus métodos y costumbres, siempre y cuando no vulneren los derechos fundamentales. O sea, no va a decir, digamos, ha robado ganado y le van a cortar una pierna, ¿no ven? ¿Por qué? No se puede. Siempre subordinados a la Constitución, que protege el derecho a la vida, a la integridad física y sobre todo a la inocencia, ¿no ven? Entonces igual ellos tienen su forma de elegir a las personas, de juzgar a las personas. Entonces vamos a ver en otro tema como esta, la justicia comunitaria. Entonces quiere decir que siempre ellos gozan de facultad, eso se llama ley de deslinde jurisdiccional. Entonces ellos justicia comunitaria tienen, pero siempre y cuando no se atente con los derechos fundamentales y garantías de las personas establecidas en la Constitución Política del Estado. Ahora vamos a ver la figura de prescripción. ¿Qué es prescripción? Prescripción es la extinción de un derecho por el paso del tiempo. ¿Cómo quiere decir? En este caso no es de un derecho, sino de una obligación por el paso. ¿Qué es extinción? Que se deja de existir por el paso del tiempo. Y en este caso estamos hablando del delito, como estamos hablando del procesal penal. Entonces el delito se va a distinguir. No es nomás así, digamos, has matado hace unos 10 años y ahora, digamos, te pueden juzgar. No. ¿Por qué? Porque dicen 8 años para los delitos que tengan señalado una pena privativa cuyo máximo legal sea de 6 o más años. Entonces el asesinato es 30 años, ¿no ves? Más de 6 años. Entonces a 10 años, digamos, has cometido un asesinato, entonces no pueden juzgarte en este tiempo, porque ha pasado 10 años, no se das cuenta. 8 años y un día ya no podían juzgarte. Entonces eso es porque el derecho penal tiene un carácter irretroactivo. ¿Qué es la irretroactividad de la norma penal? Quiere decir que el derecho penal nunca se puede aplicar para atrás, a retroceder el tiempo hacia atrás. Nunca. Tampoco se puede aplicar, siempre es para lo venidero. Y siempre va a ser alguna vez declararse retroactivo cuando favorezca al delincuente. O sea, nunca se puede aplicar para atrás, es siempre para adelante. Todo lo para adelante. Y solo se puede aplicar algo cuando favorezca al delincuente.
una ley favorece, puede, entonces, el derecho penal siempre es para adelante. Entonces, en 5 años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de 6 años, digamos una estafa en grado de tentativa, unos 3 años, 4 te darán, digamos. Supongamos, ¿no? Por ahí el juez te da perdón judicial. Entonces, igual has cometido estafa y 5 años han pasado, ya no te pueden juzgar. Entonces, en 3 años para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad y en 2 años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad. Entonces, se vio extinguir el delito por el paso del tiempo. Entonces, imprescriptibilidad dice, de conformidad al artículo 112 de la Constitución de Política, los delitos cometidos por servidores públicos que atenten con el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten inmunidad. Entonces, quiere decir, por la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, existe la retroactividad de la norma penal. Y eso, pues, aunque sea inconstitucional, porque la Constitución aplica el derecho penal, el carácter retroactivo, la ley especial domina sobre la ley general. Y eso quiere, porque el gobierno debe prever por ahí a hartas personas que han defraudado al Estado o han preveído porque hay alguien. Entonces, por eso esta ley es la única que que tiene retroactividad penal. No viola porque la ley especial siempre goza de carácter preferente ante la ley general. Está supo, pero la ley general es una necesidad pública, entonces por eso ha transformado esto en retroactividad. Es una ley especial y también tiene su carácter, entonces no será inconstitucional, pero es legal. Entonces, inicio del término de prescripción. Cuando, digamos, están pasando 4 años y medio de que no te juzgan por estafa, entonces, digamos, justo a los 4 años y medio, te notifican, entonces se extingue la prescripción. Pero ahora, aquí hay otra figura, el término de la prescripción empieza desde la medianoche, que el día como... Entonces, desde la medianoche, digamos, hoy día es robado. Desde esa medianoche empieza a correr el tiempo para que se extinga el delito. Entonces, se interrumpe el término de la prescripción con la declaratoria de rebeldía. Entonces, digamos, empieza a correr el delito. Hoy día es delinquido. Y digamos, el proceso va a tardar, no me hacen nada, me notifican, digamos, ya pasados unos meses, ¿no? Y me dan las declaratorias de rebeldía. En todo el tiempo que ha pasado, sea mes o años, ya no sirve si termina el término de la prescripción. Entonces, la prescripción tenemos que tener claro, es la extinción de la acción penal que se ejerce contra uno por el paso del tiempo. Entonces vamos a ir bien, extinción que ya no va a haber, como dicen vulgarmente, se esfuma, deja de existir la acción penal en el tiempo establecido de acuerdo a los delitos. Vamos a repetir, en 6 años, en 8 años para cuyo delito sea 6 o más años. Entonces de 6 para arriba. Desde afuera, nadie espera lo que se esconde dentro. Libéralo con una máquina tan salvaje como tú. Legion de Lenovo. Elegante por fuera, salvaje por dentro. ¿Verdad? 8 años. De 5 para abajo, de 6 para abajo, 5 años. Y de 3 para abajo, los demás delitos con 3 y los 2 años los tenemos sancionados con pena. Hay una prestación de trabajo, días, multa, ¿no ves? Entonces con eso estamos bien claros la figura de la prescripción, la extinción de la acción penal por el paso del tiempo. Entonces vamos a tener bien con la declaratoria de rebeldía, es lo único que corta la prescripción. Ahora, mira, dice, los tratados internacionales tendrán preferido sobre la prescripción. Dice, entre los tratados, trato preferente, dice, entonces. Vamos a ir con el tipo de acciones. Ya hemos dicho, la estamos haciendo por la acción penal, que es eso. Entonces, la acción penal a veces viene prescribir. En tipo otro tipo de acción, que es la que deriva del ilícito, del hecho punible, que es la acción civil. ¿Para qué sirve esta acción civil? O sea, digamos, un delito, yo he robado y me matan a la cárcel. Entonces he podido, digamos, violentar puertas, dañar psicológicamente a la persona, digamos, con armas, o he intimidado, o he matado, digamos, ¿no ves? La reparación del daño es entonces reparar el daño causado.
muy aparte del- de la acción penal que te va a ir y te va a castigar. No solo es castigarte, sino tienes que reparar el daño. Digamos, has robado $200.000, has matado a 5, pero bien, devuelve los 5 y tal vez te tienes que pagar, ¿no se da cuenta? El daño psicológico incluso se valora todo, ¿entiendes? No es así nomás. Entonces la acción civil dice, para la reparación la acción civil para la reparación de indemnización de daños y perjuicios causados por el delito solo puede ser elegida por el damnificado contra el autor y partícipe del delito, en su caso contra el civilmente responsable. En caso de fallecimiento del damnificado pueden ser sus herederos. Entonces, daños y perjuicios causados por el delito, digamos, han entrado y no sé, ha violentado puertas, no sé, ha destruido máquinas, no sé, alguno, todo es acción civil. Entonces vamos a ir con la concurrencia de acciones. Cuando la acción reparatoria se intente en la vía civil, no se dice la sentencia en esta jurisdicción mientras el proceso penal pendiente no haya sido resuelto. Entonces, dos tipos de procesos, un proceso penal y un proceso civil. No puede dictar sentencia el juez civil hasta que no se haya sentencia en el área penal. Entonces ya, cosa juzgada penal. Vamos a ir a la cosa juzgada, que es aquella resolución, aquella sentencia emitida por una autoridad de primera instancia, la cual determina fallas sobre un determinado caso. En este caso, digamos, es robado, como lo ve, me van a juzgar la preparatoria, voy hasta la etapa de juicio, ya sentenciada, siempre ya la última sentencia, ahí te dan. No obstante, que en todo el proceso ocurre la detención desde el primer día que te han detenido. Digamos, el proceso dura 3 años, ya hasta 3 años detenido. Entonces, la sentencia, digamos, te ha dado 5, 2 nomás te falta cumplir. No vas a ir a cumplir 5 más, por eso te dan detención preventiva en libertad. La libertad, pero no ocurre. Entonces, dice cosa juzgada, la sentencia condenatoria ejecutoria dictada en proceso penal por el efecto de cosa juzgada en el proceso civil. Por eso se juzga y deciden si es una acción civil. La sentencia absolutoria de sobreseimiento no puede dar efectos de cosa juzgada sobre el proceso civil cuando la inexistencia del hecho principal se constituye delito o la ausencia de participación de las personas en la que se ve su comisión. Y entonces, no, producir efectos de cosas en el proceso civil, entonces, como hemos dicho, para que paguen la acción civil. Entonces vamos a ir al libro segundo, la jurisdicción y competencia. Vamos a definir la figura clara. ¿Qué es jurisdicción? Jurisdicción es un término jurídico el cual se utiliza para la administración de justicia. Entonces vamos a pasar al título 2, personas colectivas. Entonces, ¿qué son las personas colectivas? Las personas colectivas, o en este caso también serían jurídicas, son aquellas asociaciones de personas que se reúnen con fines ilícitos y que su creación está regulada por el Código de Comercio. Y es así que hay otras personas que se quedan así, digamos, de una manera diferente, como el contrato social, digamos. No hay nadie que escriba, ¿no? Aquí vamos a ver el Estado. El acta de la independencia, pues es la única referente de la creación del Estado, ¿no? Entonces, esas son asociaciones. La iglesia, las universidades y demás asociaciones que son creadas hace tiempo. Los estados, por ejemplo, ¿qué estado habría sido el primero? Ha sido creado entonces mediante un acta de independencia, ¿no? O acta de constitución, siempre han tenido dentro de un determinado territorio. Póngase yo juez del Tribunal Departamental de La Paz, según una instrucción cautelar de violencia contra la mujer. Entonces yo tengo jurisdicción para atender casos que se han suscitado en el Departamento de La Paz, más concretamente en la provincia de Murillo. Puede ser que en Ixamas haya un caso, no es competente, eso se llama en relación de territorio, incompetente. No puede ser, existen dos figuras, después vamos a hablar para la incompetencia, la declinatoria y la inhibitoria. Entonces vamos a ir bien claro, jurisdicción es aquella facultad que tiene una persona, en este caso un juez, una autoridad jurisdiccional, para administrar justicia dentro de un determinado territorio. Esto porque sí, pues no, la carga procesal no vamos a administrar todo. Se divide así como departamentos, en cantones, y se divide, y por eso jueces, no son solo hartos jueces son para la provincia de Murillo. Igual el juez provincial, ¿no se da cuenta?
Una cosa que pasa en los yungas no puede atender el juez de aquí, por eso yungas tiene juzgado. Entonces es ya muy claro la jurisdicción de la facultad de administrar justicia dentro de un territorio. Y la competencia es aquella atribución que tiene un juez, también una autoridad jurisdiccional, o cualquier autoridad de ejercer de justicia, de aplicar sobre un determinado caso. Entonces vamos a decir, la diferencia, claro, primero para la competencia, es la atribución que tiene una autoridad de decidir, de aplicar justicia para un determinado caso. Entonces, esto quiere decir, digamos, es bien claro los conceptos. Jurisdicción por territorio, competencia para determinado caso. Entonces no había sido así nomás que cualquiera puede atender, ¿no ve? Imagínate que te pase algo en Santa Cruz y veas en Santa Cruz, ay no, voy a ir a quejarme, y te veas en la flota, todo vengas aquí y te vengas a quejar. No, señor, ¿para qué hasta tal vez te rechacen, no te das cuenta? Por hay que dónde denunciar. Entonces, sí, en Santa Cruz, por ese efecto, hemos leído hace rato efectos, ¿no ves? Entonces ya, existen dos figuras para la jurisdicción de competencia de cara a la incompetencia. Entonces son figuras que te declinan la competencia, son declinatoria e inhibitoria. La inhibitoria es cuando, digamos, tú como juez recibes un caso, ¿no ves? Y el caso está, entonces no lo lees aquí, dice, ves, no, mira, la que le he prestado plata, entonces no ves. Eso está prohibido, son causales que en el futuro vamos a ver. Entonces son esas causales las que vos no puedes ejercer porque está relacionado contigo en el pasado, ¿no se dan cuenta? Podría ser malo con él o podría ser uno que te ha prestado dinero. Mi acreedor está aquí, entonces tienes que inhibir, tienes que mandar un decreto a hacer en el cual expliques por qué no puedes ser partícipe de ese caso o por qué no puedes decidir sobre ese caso. Explico porque mi acreedor es Perico de los Palotes o porque hay causales, que si es acreedor, que hayas sido en el pasado, hayas tenido relación, puede ser su anterior abogado, entonces no te ha pagado, entonces tienes que ser claro, y te inhibes. Al dar la inhibición te estás inhibiendo, inhibir es hacerse a un costado, ¿no se da cuenta? Entonces el caso está ahí, te haces a un costado, estamos hablando en términos comunes, por eso tienes una inhibitoria. Te inhibes de conocer ese caso, no puedo conocer ese caso, eso no tengo yo, no puedo conocer. Y existe otra figura que es la declinatoria, cuando otra persona sabe también que vos eres digamos, un fiscal así ascendido a juez, digamos, ¿no? Entonces, no, el fiscal me va a tener rabia, entonces la persona dice, te presenta, no quiero que me va a influir mal en el caso, entonces ella te hace declinar al juzgado superior en grado entonces inhibitoria va la persona, vos tienes que declinarte porque sabes que puedes favorecer a la persona, y declinatoria cuando los otros te piden. Vamos a ver tribunales competentes. Entonces, los tribunales competentes, pues el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer sustentación y resolución de recurso de casación. ¿El recurso de casación qué es el recurso de casación? El recurso de casación es aquel mecanismo judicial por el cual tú puedes reclamar en la tercera instancia, es el juez ad quem. Existe juez ad quo y ad quem. El ad quo es aquel en primera instancia, el ad quem es en segunda instancia. Esto es tercera instancia, pero ¿saben qué? Cuando tú tienes un proceso penal, digamos, ya me sale la sentencia en mi contra, ¿no ves? Yo me puedo quejar, no termina con el proceso penal en primera instancia, puedes apelar a las salas, es los tribunales superiores en grado. Entonces son jueces más superiores, ya se llaman vocales. Entonces, ahí sí puedes apelar, digamos, me ha permitido, puedes, con tu abogado, puedes entonces apelar. Entonces, de acuerdo a lo que apelas, eso ya, ahí empieza otro nuevo proceso. Ahora, existen dos tipos de
de apelaciones. Apelaciones en efecto suspensivo y apelaciones en efecto devolutivo. Efecto suspensivo es aquel para el cual tú vas al fondo, a la parte principal del proceso. Digamos, es un hecho, digamos, de asesinato, entonces vas en que te han difamado, digamos, entonces vos vas directo a esa parte. Cosa principal del proceso. Y el proceso devolutivo es para hacer alguna excepción o cuando te hagan algún incidente, eso sube en solo las fotocopias, no sube en el suspensivo que va directo a la sentencia, digamos, al hecho, va a cuestiones de forma, no de fondo. De fondo, no de forma. Entonces la cuestión de fondo, pero es en efecto suspensivo, todos los originales tienen que subir a las salas. Es porque ya pierde competencia el juez de primera instancia, entonces en el proceso penal, digamos, sube esa sala, todito los ya no puede tener los procesos, sube todito, entonces para decidir y ya está apelando, ya no le está diciendo, usted se ha equivocado, yo prefiero que una autoridad superior decida sobre mi caso, entonces le quita todos los expedientes y sube a vocal, a salas, y en las salas ya y si en las salas te sale por mal también, digamos, te tienen llave o algo, o no, eres mal, listo, o has perdido, siempre estás reclamando algo que no es tu derecho, algunas personas hay así, en salas, digamos, y sigues queriendo, pues, ahí no se acaba el proceso. Vas y te quejas a Sucre, a Corte Suprema, otra apelación. Esa es la casación. El recurso de casación, cuando vas ahí el tercero se llama casación porque ya casas, ¿entiendes? Es como ya, como dice, de un lugar te casas y ahí no hay más salida. Ya, listo, con la resolución de ahí, casas y ya no es para siempre. E incluso ahí no acaba el proceso. En serio, por eso se divorcian a veces, ¿no? Entonces existe el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, para que vean que no va a ser nomás así. Puedes apelar 3 instancias, incluso 4. La primera es tribunales departamentales, jueces de instrucción. La segunda, o puede ser jueces de público en materia civil y comercial, los de primer juzgado de familia, juzgado anticorrupción, es de primera instancia, todos los juzgados que ves normalmente, los que conozco, que son. Entonces después, segunda instancia, es salas, entonces ya se agrupa por salas especializadas en las áreas, sala de penal, sala civil, sala social y comercial. Entonces, y tercera instancia, tribunal departamental, también son salas, hasta Sucre. Y en Sucre, igual, si te sale, y si quieres seguir reclamando el recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Entonces luego vamos a ver cómo la Corte Superior de Justicia son competentes para conocer sus transacciones y recursos de apelación, como las salas son. Incidental, de incidente, de nulidad, bueno. Sustancias y recursos de apelación restringidas y interpuestos con las sentencias en los casos previstos en este código. Las excusas de ejecución contra los jueces unipersonales de primera instancia y los jueces de ejecución penal. Esas son las salas. Y ahora vamos a los tribunales, entonces más abajo de sentencia. Estarán integrados por 3 jueces quienes serán competentes para sostener del juicio de los siguientes delitos. Casi para todos los delitos son ellos. Entonces, como hemos dicho, la mayoría de los delitos son los jueces de sentencia, luego van los jueces de ejecución con los delitos de acción privada. Así vamos conociendo por la primera clase el Código de Procedimiento Penal y Derecho Procesal Penal. Pero algo más que no se olvide, los órganos de investigación es el Ministerio Público y la Policía Nacional y el Instituto de Investigaciones Forenses. Luego vamos a ir con otra clase en la cual vamos a seguir ampliando los conocimientos de derecho penal. Les deseo un excelente día y que pasen una buena semana y espero que haya servido mucho esa explicación. Con esto despide de ustedes el doctor Ariel Barrio Almanza Ramírez. Hasta otra oportunidad.